Porque la Biblia dice que al que tiene se le dará y al que no, hasta lo poco que tiene, se le quitará. A primera vista, este versículo puede parecerte muy injusto. ¿Por qué? Porque quien ya tiene recibiría más y el pobre, el que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. ¿Qué le pasa a Dios? Eso parece bastante elitista y clasista. ¿No que el pobre es más bueno que el rico? O sea, aparte de que al pobre ya le tocó una vida difícil, no bastando con eso, ahora lo poquito que tiene se lo van a quitar. No entiendo. Este pasaje de la Biblia, Mateo 13:12, encierra en él el principio número 1 de manifestación y riqueza que si lo entiendes y lo aplicas en tu vida, te situará inmediatamente en una línea de tiempo en donde todo eso que tú quieres ver manifestado en tu realidad se te da sin esfuerzo, sin interferencia, facilito. Hola manifestador, hola manifestadora, soy Cam Manifest y te doy la bienvenida a este espacio de magia en donde video a video te enseño con todo el amor de manifestación real que funciona, no el truquito que le gusta al ego por el cual te hace sentir supremamente atraído, atraída justo para que no manifiestes y él pueda seguir reinando. La manifestación que aprendes acá es la única que te sirve para manifestar la vida de tus sueños sin fallar. Firmado, mi amor. Bellezas, si algo he aprendido yo es que la Biblia es un manual de riqueza. Cada vez que tú lees algo que por ahí no te cuadra mucho, lo he comprobado por mí misma, que ese pedacito de texto tiene oculta una enseñanza que cuando la entiendas te volará la cabeza. Así como este pasaje de Mateo 13:12. Porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, hasta lo que tiene, se le quitará. Esto es cuántica pura, hermetismo puro, la palabra de Dios en acción real, viva. Es que definitivamente no ha existido un mejor exponente de la cuántica que Jesús. O Cristo el Mago, Cristo de Gostáis, como está registrado que lo llamaban, pues porque obraba milagros, actos de magia, hacía caminar al paralítico, ver al ciego, oír al sordo, resucitaba muertos. Manifestación en su gran esplendor, desafiando las leyes del mundo, del espacio-tiempo. Por eso decía, yo estoy en el mundo, en la 3D, pero no soy de este mundo. Y se encarnó para enseñarte exactamente cómo jugar el juego y ganarlo, cómo obrar milagros, porque él mismo dice, aquel que cree en mí, las obras que yo hice, él también las hará y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Aunque puedas pensar de primerazo que Mateo 13:12 es un versículo injusto, porque ¿cómo le van a quitar al que no tiene y darle más al que sí tiene? Déjame decirte, hermosura, que es justamente todo lo contrario. Esta es una palabra de justicia, no la del mundo. Esa es corruptible, de la que no falla, de la divina. Y hoy te voy a explicar no solamente por qué es un pasaje de justicia, sino cómo lo vas a usar a tu favor para que manifiestes eso que tanto quieres, esos milagros, esa vida maravillosa, próspera, que viniste a vivir, para que entiendas la enseñanza de este pasaje y de otros pasajes que ya te voy a mostrar que corroboran lo que te voy a enseñar. Es necesario que entiendas el gráfico de las 3 mentes y de las 3 dimensiones. Ya he enseñado este gráfico en otros videos. Igual lo seguirás viendo porque este es el gráfico de manifestación. Toda nuestra realidad se desarrolla acorde a este gráfico. Este gráfico deberíamos saberlo todos, tenerlo completamente claro en nuestras mentes. Deberíamos enseñárselo a nuestros chiquitos, a nuestros peques. En esta ocasión te lo explicaré desde la perspectiva de Mateo 13:12, para que así tengas aún mucho más de todo lo bueno del reino de los cielos. Vamos a la pizarra. Ok, manifestadores, ya estamos en la pizarra para entender este versículo que dice que al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Debes entender el siguiente gráfico. Igual, para entender todo en la vida, debes entender el siguiente gráfico. Es el gráfico de la creación de realidad propia o de manifestación. Y si entiendes esto, entenderás todo en la vida. Vamos allá. Para entender este versículo y el proceso de manifestación, sí o sí debes pensar en términos de las 3 mentes y de las 3 dimensiones. Primero tenemos a la 5ª dimensión, que corresponde a la mente supraconsciente o al reino de los cielos. ¿Has escuchado que para Dios no existen imposibles? El reino de los cielos es el reino de Dios, donde efectivamente todo es posible. Equivale al campo cuántico de infinitas posibilidades. Las posibilidades son infinitas porque aquí todo es posible.
¿Ok? Después tenemos a la cuarta dimensión, que corresponde a la mente subconsciente, allí donde habita el ego. El ego o la identidad es el compendio de etiquetas o creencias limitantes o posibilitadoras que nos hacen creer que eso que queremos es posible o no es posible para nosotros. Esta mente subconsciente o este ego o este compendio de etiquetas o esta identidad funciona como una puerta que separa la 5D de la 3D. Y en la 3D tenemos a la mente consciente, al reino de los 5 sentidos, al plano material donde puedes ver las cosas densificadas, tu realidad densa, tu realidad materializada. Ninguna es más importante que otra. Las 3 mentes y las 3 dimensiones coexisten al mismo tiempo. El orden de relevancia viene cuando vamos a entender el proceso de creación de realidad. Entonces, para entender este versículo que nos dice que al que tiene se le dará y al que no tiene hasta lo que tiene se le quitará, simplemente ven a este gráfico y date cuenta que aquí, en el plano de la 5D o en el campo cuántico de infinitas posibilidades, todo existe. Esa realidad que tú deseas ya existe, está científicamente comprobado. Existe en estado latente, o sea, no onda partícula, está latiendo, o en futuro potencial. Existen tanto esas realidades que tú te imaginas o que puedes desear, tanto como las que no. Todo ya existe. Dice la segunda de Pedro 1:3 que ya todo te ha sido dado, refiriéndose a la 5D o al reino de los cielos. Dice, te ha sido dado, ya se te dio, ya es tuyo. Tú tienes todo eso que quieres. Esa casa con la que te sueñas, tú ya la tienes. Esa vida financiera saludable, tú ya la tienes. Esa relación maravillosa de amor romántico, ya la tienes. Esos hijos que quieres, ya los tienes. El carro de tus sueños, ya lo tienes. Ya te fue dado. Simplemente está en estado latente o en futuro potencial. Y tienes que densificarlo para que pues se materialice y lo puedas ver, oler, tocar en el plano de la 3D o en el plano material. Ese proceso de densificación es el proceso de manifestación que enseño en el curso de Manifestación Infalible y que profundizo en la escuela de Magic School, en donde aprendes no solamente a manifestar, sino a convertirte en la versión más próspera de ti que puedes sostener con facilidad esa realidad que deseaste y que manifestaste. El link para que puedas acceder al curso o a la escuela está en la cajita de descripción. Dice la segunda de Pedro 1:3, ya todo te ha sido dado. O sea, tú ya tienes todo. Por eso dice ahora sí Mateo 13:12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Que tiene ¿qué? Que tiene la conciencia que tiene, que sabe que tiene. Cualquiera que tiene, o sea, que entiende la 5D, que entiende que ya todo se le fue dado, no porque yo te lo esté diciendo, lo dice la segunda de Pedro 1:3. El que entiende que tiene, no el que cree por una fe ciega, no por un discurso motivador, no como dicen muchas personas hablando de manifestación allá afuera, miéntele, traiciona a tu mente subconsciente. No se trata de autosugestionarse, no se trata de meterte a ti mismo una mentira, es entender la realidad, cómo funciona y entender que estamos en las 3 dimensiones al tiempo, es entender la 5ª dimensión, es entender el proceso de creación, es entender la mente supraconsciente. Si no crees en dimensiones o si no crees en un Dios porque tienes prejuicios con religiones, etc. Desde donde lo mires, desde el campo cuántico de infinitas posibilidades, desde el reino de los cielos o desde la mente supraconsciente, es entender que lo tienes todo. Entonces, al que tiene, al que entiende, al que ya se dio cuenta que tiene la cuenta llena, que tiene el banco lleno de infinitas posibilidades de lo que sea que quiera experimentar, entonces se le dará. Y dice Mateo 13:12 en la Nueva Versión Internacional, dice, y tendrá más. ¿Por qué? Porque ya sabe cómo es esto.
tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Quién es el que no tiene? El que está configurado con carencia. ¿Qué es la carencia? Es cuando yo no tengo algo, se encarece cuando algo es escaso. Pues uno paga más, por eso es más caro. Cuando tú tienes creencias limitantes de escasez en tu mente subconsciente, esas creencias funcionan como puertas que dividen la 5D de tu 3D, que separan eso que tú quieres ver manifestado en tu realidad densa de tu realidad densa, de eso que estás viviendo en este momento. ¿Quién es el que no tiene? El que vive en la ilusión de estar separado. Tu mente consciente está acá, en la 3D, en el mundo material. Y cuando tú te crees separado del reino de Dios, de la mente creadora, de la fuente creadora, cuando te sientes separado de Dios, cuando piensas que eres alguien diferente, entonces es porque acá hay un muro dividiendo. Ese muro no es más que un compendio de creencias limitantes que a nivel inconsciente te hacen pensar que eso que quieres no es posible para ti, por alguna razón, por la que sea. Entonces, al que no tiene, o sea, al que está en división, se le quitará. Al que está en carencia, estar en división es vivir en carencia. Estar en división es tener una mentalidad de escasez. Entonces se le quitará. ¿Por qué? Porque la 4D se refleja automáticamente en la 3D. 4D, tus creencias limitantes o tus creencias posibilitadoras. Si tú piensas que eso sí es posible para ti, porque ya se te fue dado, este muro desaparece y entonces, como dijo Jesús, el Padre, 5D, reino de los cielos, y yo, la 3D, somos uno. No hay nada dividiendo. No lo digo yo, lo dice Jesús. El Padre y yo somos uno. La 5D y la 3D no están separadas. El reino de los cielos y el mundo material no está separado. Cuando diluyes la ilusión de que no tienes algo, todo lo tendrás. Entendiendo que no hay separación, entendiendo que ya es tuyo. Esto es como si la cuenta de tu banco estuviera llena, completamente llena. Tú eres consciente de eso. Y te quedas sin cash, entonces tienes que ir a hacer esa transacción, a retirar el efectivo. Esa transacción es el proceso de manifestación que todos deberíamos saber. Igual, tú ya manifiestas lo que sea que estés experimentando en este momento en tu realidad material, lo has manifestado. Lo bueno y lo malo. Lo único es que desde la inconsciencia, si has manifestado cosas buenas, excelente. Genial. Siguiendo ese mismo proceso que no sabes cuál es, puedes manifestar lo que sea que quieras. Igual funciona para lo malo. Si has estado operando desde la inconsciencia y quieres ver materializado en tu realidad algo mejor, algo diferente, y no sabes cómo hacerlo, entonces Manifestación Infalible y The Magic School son espacios formidables para ti. ¿Por qué? Porque tienes una sola vida. Vivir sin entender esto no es negocio. Ya sabemos que hay muchos viviendo en grande. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hice, acá en la 3D, él también las hará y aún mayores las hará, igual que esto. Al que tiene se le dará y aún más se le dará. Es todo lo mismo. Lo dice acá la 2 de Pedro 1:3, ya todo te ha sido dado. Lo dice Juan 10:30, en el Padre y yo somos uno. La 5D y la 3D son uno. Lo dice el curso de milagros cuando dice que lo único que necesita corrección es la ilusión, es esta puerta que está acá, de estar separados de la divinidad. Es lo único que necesita ser corregido. Esta puerta de la 4D ilusoria que te hace creer que el Padre y tú no son uno, que Dios está lejos, que Dios está fuera. Por eso, cuando tú escuchas este versículo que te dice que al que tiene se le dará y al que no, hasta lo que tiene se le quitará, al principio tú puedes pensar que es lo más injusto del mundo, pero como te dije, nada que ver. Es justamente todo lo contrario.
Es un versículo de justicia. Al que tiene se le dará y al que no, pues lo va a perder. Esa mentalidad de carencia hará inevitablemente que pierda hasta lo que tiene. Porque, repito, la 4D es un reflejo de la 3D. Se confirma que es un versículo de justicia cuando en Mateo 6:33 te dice: busca primero el reino de Dios. Reino de Dios, la 5D. Y su justicia divina. ¿Cuál es la justicia divina? Como es arriba, es abajo. O sea, acá no hay separación. Esa es la justicia divina. La justicia divina no es la justicia del mundo, la que no funciona, la corruptible, la que la gente le paga a los abogados y los jueces para ser torcidos o chanchullos. No, esa es la justicia del mundo. Esto se cumple siempre, la justicia divina, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, que corresponde justamente al segundo principio hermético, al principio de correspondencia. Cuando vas primero al reino de los cielos y entiendes la justicia divina, que como es arriba es abajo, ya todo lo demás aquí se te manifiesta. Eso quiere decir, a ti te corresponde ir a crear primero a los planos sutiles, a lo invisible, al reino de Dios, al campo cuántico. Esa es la 5D. A ti no te corresponde ir a mover lo denso desde lo denso. Ve primero, ocúpate de los planos sutiles, ocúpate del reino de los cielos, ocúpate del campo cuántico. Y todo lo demás, por justicia divina, por reflejo, te será dado. En coherencia, todos estos versículos, todos estos pasajes siguen demostrando una y otra vez el proceso de manifestación o el gráfico de manifestación, que como te digo lo enseño en Manifestación Infalible on The Magic School. Y hay uno más, hay un versículo más que corrobora esto. Y así hay un montón. Simplemente para esta clase traje estos 5. Y es que solo quien es como un niño puede ingresar al reino de los cielos. ¿Qué tiene un niño? La inocencia. No está separado. Cuando un niño nace, no se siente separado de Dios. Por eso todo lo tiene. Su lechita, su abrigo, su comida. En él no está la duda, es la inocencia. Tú le dices algo y él lo cree. Aún no está separado por el ego, por una identidad que los separa de la divinidad. Cuando crees como un niño que esto ya te ha sido dado, entonces tienes, y cuando tienes, se te da, pero cuando no, se te quitará. 5 versículos más el principio hermético, todos dicen absolutamente lo mismo, el proceso de manifestación. ¿Hasta cuándo te vas a saber separado? ¿Cómo diluir esa puerta invisible, mentirosa, que te separa de esa vida de tus sueños? Bueno, te invito a The Magic School para que no solo manifiestes, sino te conviertas en esa versión de ti próspera que sostiene con facilidad la vida de tus sueños. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo información valiosa y nutritiva que te cambia la vida, no el truquito barato que le encanta a tu ego. Porque lo que tu ego quiere aquí en la 4D es que no manifiestes. Es que sigas pensando que esto es mentiras, que sigas pensando que esto es herejías, que sigas pensando que Dios te quiere pobre. Es que sigas pensando que todo el mundo es injusto, hasta la Biblia que dice que al que no tiene entonces aparte de todo se le quitará. Ahí sigue sobreviviendo el ego. Por eso esos truquitos baratos, dame un tip de manifestación. Y te vas tú a Instagram y ves, funciona tan rápido que da miedo. Escribe en una hoja de laurel la palabra dinero y ya, te hiciste millonario, sin entender cómo funciona el proceso de creación. ¿Estás listo para una vida nueva? Dale like a este video y cuéntame en comentarios si tú has sentido o estás sintiendo que hay un muro invisible que se interpone entre eso que quieres y tu presente. Ve a ver este video y profundiza más en el proceso de creación. Deseo que algo muy lindo te pase hoy o mañana si estás viendo esto de noche. Y cuando te pase, acuérdate de mí. Nos vemos en el siguiente video. Bye.